Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Todo sobre la Suprema Corte. El día de hoy tenemos, como en otras ocasiones, invitado de lujo al magistrado Alejandro Castañón del 22º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Encantado. Y bueno, vamos a platicar algunas noticias, Erika. Bien, Roberto, qué gusto igual, y Alejandro, que nos acompañes. Y pues sí tenemos algunas noticias. Concluyó ya, fue la última sesión de la primera sala, dieron algunos mensajes, pues todos los ministros agradeciendo. Yo destacaría principalmente el trabajo que hicieron en las ponencias. Tú estuviste pues acompañando muchos años la Suprema Corte, fue coordinador de ponencia del ministro Jorge Pardo Rebolledo. Así es, y bueno, una sala que pues dio mucho que hablar durante, digamos, positivamente, obviamente, precedentes en materia de derechos humanos emblemáticos que hemos comentado a lo largo de los años, casos sobre aborto, libertades individuales, autonomía individual, digamos, infinidad de casos que yo creo que vale mucho la pena resaltar. También la segunda sala emitió muchos casos relevantes, pero la primera sala fue, digamos, la que fortaleció sobre todo las líneas jurisprudenciales en libertades y en temas de igualdad en todos los ámbitos. Así que bueno, pues ya hemos presenciado esta semana el fin del trabajo de las salas. Le queda a la Suprema Corte, al Pleno de la Suprema Corte, una sesión extraordinaria para el día 19, que se convocó al final de la última sesión para resolver temas electorales. Ninguna sorpresa que esté en la agenda, simplemente van a concluir con lo que ya tenían previsto. Bueno, pues Alejandro, si te parece bien, hoy invitamos a Alejandro, fue proyectista de una sentencia muy relevante, el amparo en revisión 391-2024, sobre la inconstitucionalidad de la ley de minería, antes conocida como ley minera, y hay varios temas que creo que vale la pena abordar. Se impugnaron varias modificaciones a la ley, y yo creo que uno de los primeros temas que se abordan en la sentencia es el relativo al procedimiento legislativo, a los vicios en el procedimiento legislativo, una jurisprudencia que pues ha sido disputada muy, muy fuertemente en el último año, últimos 2 años. Algunos ministros y ministras consideran que no deberían de analizarse vicios en el procedimiento legislativo, en tanto no los consideran vicios constitucionales. Hay quienes sí. Esta es una jurisprudencia muy consolidada en la Suprema Corte hasta hace muy pocos años. Veremos qué pasa en la próxima conformación con esta jurisprudencia, pero aquí en este amparo pues ya empezamos a ver algunos matices a esa jurisprudencia, en tanto se considera que el juicio de amparo es procedente respecto a ciertos vicios del procedimiento legislativo y otros no, una distinción que es relativamente novedosa. ¿Qué nos puedes contar de este primer tema? Claro, bueno, este asunto, este amparo en revisión, está relacionado con una acción de inconstitucionalidad. Todas estas leyes derivan de una etapa o un momento de un proceso legislativo que se generó con algunas situaciones, digamos, complicadas. Hubo un cambio de lugar del recinto, tuvieron complicaciones para incluir a las minorías parlamentarias, etcétera, ¿no? Entonces siempre todas estas normas pues fueron impugnadas por vicios al procedimiento, justo por la situación en que se dio en el Congreso en este proceso, ¿no? Entonces tenemos esas violaciones en las acciones de inconstitucionalidad que se reclamaron. Las minorías parlamentarias pues hacían valer pues todo este tipo de irregularidades que querían que se revisaran. En la Suprema Corte durante mucho tiempo se estuvieron invalidando todas estas situaciones. Cuando una norma no cumplía el procedimiento o existían violaciones a las minorías parlamentarias, al proceso deliberativo, etcétera, existía esta jurisprudencia que se determinaba que no podía aplicarse una norma con esta situación. Pero esto se hacía en control abstracto, ¿no? En mecanismos de control abstracto. En el juicio de amparo no se había analizado precisamente o particularmente esta situación, estos vicios. Sí habíamos estado estudiando vicios al procedimiento legislativo, pero no tanto relacionado como una afectación a la democracia, a la deliberación democrática de los grupos partidarios. Entonces, pues teníamos esta situación, la configuración del Tribunal Pleno fue modificándose y se llegó a determinar, la mayoría de los ministros seguían determinando que estos vicios sí debían de anular una norma, pero ya no se logró la mayoría calificada necesaria en una acción de inconstitucionalidad para poder expulsar la norma y por tanto las normas quedaron válidas. Entonces, este problema se trasladó a los amparos
que ya particulares o en este caso empresas mineras empezaron a reclamar estas mismas violaciones y fue la materia del pronunciamiento. El juez de distrito, la juez de distrito en este caso, advirtió estas violaciones procesales atendiendo la jurisprudencia de la Corte en materia de acciones y dijo, pues existen en el proceso, son vicios importantes y tenemos que concederle el amparo a la empresa. Lo que nos pasó en este tema y lo irrelevante del asunto en este momento es que la Suprema Corte, la primera sala, revocó ese pronunciamiento, aduciendo que para esa violación o esa afectación desde el punto de vista de las minorías parlamentarias no es una violación que pueden hacer valer los quejosos destinatarios de la norma, porque ellos tienen derechos que están, relacionados y vinculados, que son distintos a los de la participación deliberativa. Es un planteamiento cuestionable, ya es una jurisprudencia que está consolidada por la segunda sala, pero de alguna manera identificó estas dos situaciones, los derechos del destinatario de la norma y el efecto que le podría llegar a generar la norma, y la violación interna que pudo haberse dado en el debate democrático. Entonces, podría haber sido muy mal debatida, por ejemplo, y podría haber generado una norma muy, muy buena, o al revés, una norma muy bien debatida podría generar vicios de inconstitucionalidad. Entonces, eso fue lo que más o menos se estuvo analizando en esta parte, pero sí se trató de ser muy enfático que no porque no se pudieran reclamar estas violaciones en amparo, ya ninguna violación al procedimiento formal o el procedimiento legislativo deja de poderse revisar en el amparo. Se dijo, el parámetro es que pudiera llegar a generar una afectación formal a los derechos de los quejosos, en este caso, pues la creación normativa que prevé la Constitución y las formalidades que deben estar establecidas. Entonces, lo que se hizo ya para concluir en esta parte es decir, no podemos estudiar violaciones a procedimiento democrático, pero sí podemos estudiar si la iniciativa fue presentada, si se cumplió con el quórum, si se llevó el proceso de aprobación adecuadamente, si ahí se refrendó, se publicó, ¿no? Las etapas de una norma que están previstas en la Constitución. Es más o menos es el resumen o marco general de ese estudio. Es muy importante este pronunciamiento que se hace sobre el principio de deliberación democrática, porque es una constante en los actuales debates que actualmente se tienen para aprobar diferentes normas, reformas. Y yo no sé si tú quieres ahondar más algo, Roberto, en el tema del proceso legislativo, porque... Creo que sí, Erika, yo creo que vale la pena tal vez hacer una reflexión más. La lógica de esta jurisprudencia, vale la pena reiterarlo, era garantizar la deliberación democrática en condiciones de igualdad y libertad entre los grupos parlamentarios. En la lógica de que los parlamentos son, por su propia naturaleza, sedes de deliberación y no solo de votación. Es decir, la democracia no se reduce a los votos, sino que también tiene que haber una deliberación previa, y ahí la Corte ha usado la expresión clara de democracia deliberativa, que desde mi punto de vista es correcta, sin necesidad de que lo prevea la Constitución, pues la Constitución no es un diccionario de teoría política. Entonces, creo yo que era correcto. También es legítimo que haya quien no considere que estos valores deben ser protegidos vía constitucional y vía jurisdicción constitucional, como es el caso de algunas ministras y ministros, y por tanto creo que aquí empezamos a ver matices a esa jurisprudencia que se venía desarrollando durante muchos años. Entonces, por lo que yo entiendo, Alejandro, es que habrá en vía de amparo ciertos vicios que sí se pueden analizar siempre y cuando le afecten a la quejosa o quejoso, pero si son vicios que, por ejemplo, solo afectan a las minorías parlamentarias, pues tendrían que ser las minorías parlamentarias vía acción de inconstitucionalidad las que lo reclamen. Es correcto, sí, es parte fundamental de esta construcción. Y bueno, yo quisiera aquí acotar un poco en que pues era difícil cuando vimos este proyecto, pues cómo íbamos a destruir 5 épocas de jurisprudencia donde siempre se ha establecido que se puede analizar los vicios del procedimiento y son invalidantes en el amparo. Entonces, pues por estas construcciones, pues sí entendemos este aspecto en minorías parlamentarias y la deliberación democrática, pero no por eso pues podríamos dejar atrás pues toda nuestra construcción en cuanto a este aspecto y la construcción constitucional que hemos hecho. Claro. Y pasando a otro punto, hay un pronunciamiento también importante, ya entrando al estudio de fondo, sobre la irretroactividad de la norma. Se hizo una distinción entre los derechos adquiridos
y las meras expectativas de derecho. Sí, bueno, esta norma en particular es una reforma, es una ley, una nueva ley, la ley de minería, anteriormente ley minera de 1992, que se le cuestionó mucho cuando se creó, porque decían, más bien se cuestionaba la anterior más, porque decían que la anterior tenía muchos beneficios a las empresas extractivas, que no había mitigación de afectación al medio ambiente, que no se tomaban en cuenta las comunidades indígenas, que prácticamente cuando te daban la concesión minera, pues tenías la facilidad de expropiar la tierra, te podías quedar con los usos del agua para extracción sin ningún tipo de restricción o limitación. Otra cuestión importante, pues que realmente no había una regulación en cuanto a las transmisiones que se daban por los títulos. Se lo adquiría una empresa y simplemente con un contrato privado se podía trasladar a cualquier otra persona avisando en el registro, ¿no? Ese es otro tema que fue cuestionado, que también se está tratando de regular. Y el hecho de que pues al final no había medidas de reparación, ¿no? Cuando se explotaban las minas, se terminaban las minas, pues prácticamente ahí se quedaban los pueblos fantasmas, se quedaba pues toda la zona deteriorada, y pues cuestiones que vienen incluyéndose en esta nueva reforma o en esta nueva ley es precisamente cubrir estos espacios que se cuestionan. Dicen que pues todavía quedaron algunos aspectos afectados. Y bueno, una cosa más que se me había olvidado, el tema de la incorporación de las comunidades indígenas a todo este tipo de concesiones, a escucharlas, a consultarlas e incluso a que participen en los recursos que se lleguen a obtener. Bueno, con esta situación se crea esta ley en 2023 y se presentan distintos amparos. En este caso es una empresa que tiene un título de explotación de minería, ya está, extrayendo el recurso minero, y ellos, a raíz de la nueva ley, pues vienen a cuestionarla porque primero pues dicen que se están alterando los derechos que ya tenían, ¿no? Entonces, con estas nuevas condiciones establecidas, dice que se les va a afectar derechos adquiridos, a derechos que ya tenían con sus concesiones, y por tanto, de acuerdo a la normativa, a su juicio, no podían ser modificados por esta nueva disposición. Es más o menos ese contexto. Claro, además de esta distinción, entre derechos adquiridos y expectativas de derecho, que buena parte de los argumentos de inconstitucionalidad que hace la empresa se declaran infundados con este argumento de que no son derechos adquiridos sin expectativas de derecho. También hay otros argumentos de la sentencia que creo que vale la pena explorar. En alguna parte de la sentencia también, y ya lo mencionabas, se declararon inoperantes, por ejemplo, algunos argumentos en tanto la empresa tenía una concesión para explotación y no para exploración, y la empresa había hecho valer argumentos de inconstitucionalidad en contra de porciones normativas o de normas que solo se referían o que solo afectaran a quien tenían concesiones de exploración. Sí, de acuerdo. Es que, esta norma, como les decía, se reclama como autoaplicativa, o sea, por su entrada en vigor, y pues eso permite que los destinatarios de la norma puedan reclamar la norma. Pero eso no significa que pues, todas las personas van a poder encontrarse en esa situación. Es como si va una norma dirigida a los notarios, pues no va a venir un juez o un magistrado a reclamar la norma, aunque sea autoaplicativa. O sea, necesitamos categorizar y ver a la persona, al sujeto, para poder determinar cuáles son las normas que entraron en vigor y cuáles son susceptibles de afectación. En este caso, una de las condiciones que se dio en la reforma es quitar la exploración como una facultad de los concesionarios. Se queda en el Estado, el Estado recupera esa facultad de explorar los terrenos, y ya una vez explorados se los puede otorgar a las personas, a las mineras, para que lo exploten, pero ya tiene una revisión del Estado previa para determinar dónde se van a hacer estos trabajos. Entonces, en esas condiciones, pues el título de concesión que se presentó fue de explotación, no para explorar la tierra. Entonces, realmente, pues aunque habían modificado las condiciones para la exploración, pues esta empresa no entraba dentro de su sistema normativo esas situaciones, y por eso declaramos esa inoperancia. Claro. Y hay también muy relevante eso lo que mencionaba respecto, pues,
la rectoría, se recupera el Estado la rectoría sobre los recursos minerales e hídricos sobre el subsuelo mexicano al validar las facultades del Congreso para establecer pues, las condiciones y restricciones de su explotación. Hay también por ahí un pronunciamiento respecto a las facultades que tenía el Congreso. Sí, ese planteamiento es muy interesante porque como la Constitución dice que toda la parte de la reglamentación de las aguas nacionales y de la explotación la tiene que hacer el Ejecutivo, como que se quisieron brincar al Legislativo, como decían, bueno, como dice que el Legislativo es el que tiene que regular, el Legislativo se extendió en sus facultades porque está poniendo normas para pues, dar algunos principios para esa explotación. Pero pues al final de todo, en la Constitución está en el artículo 63 la facultad del Legislativo de establecer las normas. Entonces, pues no podríamos decir que pues, eso excluye la legislación. La reglamentación siempre es una consecuencia de las normas y de la facultad del legislativo. Esa parte fue como lo que nos terminamos de dar cuenta, como que cerramos un poco el estudio con esta parte, porque se nos hizo pues necesario hacer un pronunciamiento, porque pareciera que ya como perdieron las facultades del legislativo al darle facultades de reglamentación al ejecutivo, y eso consideramos que no era correcto. También en la sentencia, Alejandro, hay una, se declaran infundados 2 argumentos relacionados con la aplicación de ciertas disposiciones a las concesiones que ya existían o a las concesiones nuevas. Es sobre todo en relación con 2 temáticas, el derecho a extraer todos los minerales que se ubicaron en los límites de las respectivas concesiones, y el tema de realizar obras de explotación, realizar obras o trabajos de exploración, explotación o beneficio de minerales. Estas 2 temáticas la Corte las declara infundadas porque considera que no hay una afectación a la empresa, en tanto solo van a ser estas restricciones para el futuro, para las nuevas concesiones, y digamos que las concesiones previas seguirían operando conforme al régimen que fueron otorgadas. Es correcto. Es lo que entiendo. Ahora, ahí mi duda es, ¿esto qué significaría? ¿Que habría una ultraactividad de la ley previa para efectos de las concesiones que ya habían sido otorgadas? Bueno, este es el planteamiento, uno de los planteamientos centrales que hacen los quejosos, y como esta hay muchas demandas, y obviamente las empresas mineras, cuando se crea la nueva ley, pues tienen esta inquietud, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos títulos y condiciones de explotación que ya venían utilizando y que todavía, digamos, tienen concesiones otorgadas y vigentes conforme las normas anteriores que les daban ciertos derechos y cierto tipo de prerrogativas? Porque también las empresas mineras pues tienen un programa a largo plazo, ¿no? No sí, es como que pueden determinar de un día para otro hacer un cambio tan sustancial, pues también ellos, su inversión implica que tienen que tener cierta certeza o seguridad. Entonces, como que cuando vimos la norma, y también los quejosos reclamaban, pues como que no había cierta claridad de qué iba a pasar con ellos, porque la nueva ley pues habla de las nuevas concesiones, pero no estaba tan claro en los transitorios qué iba a suceder. Entonces, a través de una interpretación que hace la Corte, pues advierte y determina, bueno, tus concesiones no están siendo afectadas en cuanto a condiciones de explotación normales y esenciales. Los propios transitorios se advierte que están manteniéndole la duración a las concesiones y están manteniendo incluso la exploración de las concesiones. Ese régimen que ya desapareció, pero al darle, digamos, esa continuidad, permite de alguna manera que pues deje a las personas o a las empresas con cierta estabilidad en que mientras duren estas concesiones van a seguir manteniendo su derecho que ya fue reconocido, ¿no? Ahora, lo que no quiere decir, que eso es una de las partes importantes que comenta Roberto, que cuando se llegue a prorrogar la concesión van a seguir teniendo este derecho que tenían de explotación en esas condiciones, porque ya la prórroga implicaría una nueva concesión con las condiciones nuevas, ¿no? Y ya estaríamos integrándonos al nuevo sistema. Así es. Para tener como varios puntos, ya has mencionado el tema de los vicios legislativos, el tema de la naturaleza de las concesiones, y hay uno que me gustaría destacar, es el tema de la seguridad jurídica. Basta que la ley no tenga estos mínimos para evitar arbitrariedades. Claro, bueno, también fue uno de los cuestionamientos porque decían que como no les habíamos dicho, bueno, la ley no decía claramente pues, que iban a seguir pudiendo explotar en las mismas condiciones, porque uno de los cambios trascendentales también es que antes las concesiones mineras se daban por lote minero. Esto significa
que donde esté tu superficie que te otorgaron, pues vas a poder explotar todos los minerales que encuentres. Y actualmente las nuevas condiciones dicen que el nuevo título solamente te puede autorizar para los minerales que consigne el título. Entonces, muchas de las mineras dijeron, bueno, si ahorita ya entraron en vigor y hay restricciones, incluso hay delito por sacar minerales que no estén autorizados y no reportarlos, pues las empresas mineras tenían un poco de inseguridad jurídica porque decían, me van a venir a sancionar. Y ahí lo que creo que el proyecto también da un poquito de certeza es lo mismo, es tratar de decir, ustedes tienen avalado un título reconocido y con estas condiciones de otorgamiento hasta su duración, y no tendrían por qué tener algún conflicto o problema de aplicación, porque esas normas se están aplicando para los nuevos títulos. Sí, creo que eso se reitera en un par de párrafos de la sentencia. Es notorio, digamos, que ahí hay una intencionalidad de dotar de seguridad jurídica a las empresas, lo que me parece correcto. Yo finalmente te preguntaría, hay una distinción más, Alejandro, que viene incluso ya de la jurisprudencia de la Corte en materia de concesiones, que es esta distinción. La Corte ha desarrollado que las concesiones tienen un carácter mixto, digamos, tienen aspectos regulatorios y aspectos, digamos, contractuales, y que pues los regulatorios pueden ser modificados libremente por el legislador democrático, mientras que las contractuales, ciertos objetos, o sea, por ejemplo, el objeto, la duración, etcétera, eso no puede ser unilateralmente sin garantía de audiencia. Este mismo criterio se vuelve a aplicar aquí. También se declara algún argumento infundado, pero creo que es relevante e interesante digamos, que no lo comentes. Claro, justo el tema de esto de las condiciones viene de los derechos adquiridos y las expectativas de derecho, que parte de la base de que toda norma tiene un supuesto y una consecuencia. Entonces, cuando el supuesto de la norma se genera la consecuencia, eso es un derecho adquirido. Ya se estableció, digamos, ya se permeó, ya se integró a la esfera jurídica de un gobernado. Sin embargo, si tenemos solo el supuesto y la consecuencia está diferida o se va a dar en un momento posterior, como puede ser una prórroga, que yo tengo un título válido y en 10 años voy a prorrogar, y dice la ley, tendrás la posibilidad de una prórroga, ¿no? Pero no se está dando en este momento, sino hasta el momento en que se den las condiciones, y evidentemente en esas condiciones pues tendremos que revisar qué consecuencias existen. Entonces eso se podría considerar expectativa de derecho. Ahora, tratándose de concesiones, la jurisprudencia, como bien señala Roberto, tiene una diferencia entre los derechos que ya vienen, digamos, esenciales del título y cuáles son los regulatorios. ¿Por qué? Porque cualquier concesión está sujeta a las normas, y si tú consideraras que esas normas no pueden variar, pues estaríamos afectando la propia función del Estado y el servicio que se está usando o el derecho que se está otorgando. Entonces, las concesiones siempre van a tener estas dos cuestiones. Habrá que ajustarse a la normativa que se vaya generando, y eso no va a ser una afectación al principio de retroactividad, y de esa manera pues se analizaron varias obligaciones que se fueron alterando o que entraron en vigor a partir de estas situaciones, como el hecho de que a partir de esto se tendría que, les dieron 90 días, si no mal recuerdo, para hacer una solicitud de uso de agua, de uso industrial, un nuevo uso específico, para como tener más control en cuanto al gasto de agua, al uso de agua y la contaminación. Entonces, eso sí es un derecho que fue afectado, digamos, es una situación que se fue afectada en las condiciones de explotación anteriores, pero es regulatorio y además se encuentra vinculado con el agua, ¿no? Con la protección y el medio ambiente, y la propia ley minera nos dice que esas condiciones son aspectos que deberá cumplir quien explote, independientemente de que ya tenga una concesión previa. Y finalmente, otra cuestión también relevante fue el hecho de establecer un vehículo financiero para que pudiera prever las contingencias, los daños y todas las afectaciones que pues, desgraciadamente también en el país hemos tenido, como lo que nos sucedió en Basta de Conchos y otras cuestiones que fueron las que llevaron a establecer más control y más protección para el medio ambiente, ¿no? Claro. Y pues yo finalmente nada más invitarlos a que lean el amparo en revisión 391/2024. Me parece un muy buen ejemplo de este diálogo que debe de haber entre poderes y de las facultades que tiene cada uno, en este caso la Suprema Corte como revisor de esas reformas aprobadas a la ley minera. Roberto, ¿tú quieres agregar algo más? Pues nada más agradecer a Alejandro, sí, sin duda creo que es una sentencia muy técnica pero muy interesante, bien argumentada.
Y bueno, pues ha sido un placer conversar contigo, Alejandro, como siempre. Muchas gracias. Y desearte mucho éxito ahora en el tribunal como magistrado. Gracias. Y bueno, comprometerte para que en algún momento pues podamos platicar también más adelante de alguna otra sentencia. Feliz de la vida y encantado. Gracias. Y gracias por la invitación. Al contrario. Pues este es su podcast Todo sobre la Suprema Corte. Hasta la próxima.